buenos días, tardes o noches, o sea la que sea la hora en la que usted está viendo este video. Yo soy el Gran Mexicano Patriota y ahora vamos a hacer un video muy interesante en el que trataremos de juzgar a Santana. Mucha gente lo critica de vendedor y bla bla bla, pero hay que tomar en cuenta muchos factores para juzgarlo y esa gente que lo juzga son personas que en su vida han leído un libro de historia de México, porque para juzgar a Santana se tiene que entender muchas cosas. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que Santana estuvo involucrado en muchos procesos de la historia de México, como la gobernatura de Yucatán, la República Federal, la rebelión contra Anastasio Bustamante, perdón, y la guerra de Texas y muchas más, las cuales vamos a cubrir en la próxima parte del video. Hacemos después de la caída de Iturbide en 1823, se forma el Triunvirato del Supremo Poder Ejecutivo por Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, que Pedro Celestino Negrete en realidad nunca hizo nada. Y después de esto, estos tres deciden enviar a Santana a una ciudad lejana, a la Ciudad de México, debido a su gran popularidad creciente. Así es que lo envían. Todo esto era México. Claro, se puede dibujar mejor, pero bueno. Así es que lo envían a la península de Yucatán, donde fue gobernador. Ahí Santana hizo distintos movimientos políticos, ya que después de la independencia se prohibió que cualquier integrante de México comerciara con España. Pero hay un gran problema en Yucatán. Yucatán, al estar lejos de la Ciudad de México, y a su vez, bueno, cabe señalar que todo esto era la península de Yucatán. Quintana Roo y Campeche se crearon después. Pero cerca de Yucatán está Cuba, que en ese entonces era parte de España. Así es que Así es que Cuba dependía del comercio con Cuba. Perdón, Yucatán dependía del comercio con Cuba. Pero esto no pudo ser así. Por lo tal, eh, empezó a haber hambruna en la región ya que no había comercio y no había agricultura tampoco. Entonces Santana decidió ignorar el Supremo Poder Ejecutivo y dejar que la península comerciara con Cuba, lo cual es un buen punto. Así es que podemos decir que aquí se comportó bien. Ahora vamos a tocar el tema de la rebelión contra Anastasio Bustamante. En 1829, Vicente Guerrero se convierte en el segundo presidente de México. Y este mismo año hay un intento de reconquista española en la ciudad de Tampico, en Tamaulipas. Y para combatir esta insurrección, no es una insurrección, para combatir este intento de reconquista, Guerrero pide facultades extraordinarias al Congreso, las cuales se les otorga. ¿Ok? Cabe destacar que a Isidro Barradas lo derrota Santana. Y entonces, bueno, una vez que termina la insurrección de Barradas, Guerrero no pide no renuncia a las facultades extraordinarias, por lo cual Anastasio Bustamante se rebela contra él, lo derroca, se da el interinato de José María Bocanegra y y después asesinan a Guerrero. Debido a esto, Santana lucha contra Anastasio Bustamante, una guerra que lo lleva incluso a Oaxaca. Esto es importante. Recordemos que ya estuvo en Yucatán, en Oaxaca y en Tampico, por ahora. Y bueno, ya que dijimos esto, Anastasio Bustamante, cuya presidencia fue de 1830 a 1832, es derrotado. Y al ser derrotado, pues Santana le da la presidencia a Manuel Gómez Pedraza, que tampoco fue un personaje muy importante que digamos. Ahora,
¿Cómo se comportó aquí Santana? Pues no voy a decir que bien, ya que derrocó a un gobierno establecido, pero tampoco voy a decir que mal, porque simple y sencillamente no... O sea, Bustamante mató a uno de los héroes de la independencia. Así es que digamos que aquí neutral. Vamos por otro tema. La guerra de Texas. Que es un tema por el que se ha juzgado y muy cruelmente a Santana cuando poco se sabe del tema. Pero ahora, vamos a empezar. Para 1835, la constitución de 1824 es suspendida, por lo cual México deja de ser una república federal. Y cabe aclarar que en 1835 Santana pide una licencia y deja como presidente a Miguel García Barragán, el cual enferma y muere. Y para 1836 el presidente ya es José Justo Corro. Y en el periodo de este es cuando se avala la constitución de 1836 o de las 7 leyes. Ahora que dijimos eso, es muy importante decir, bueno, no es importante, pero como dato curioso quiero agregar que Miguel García Barragán y Venustiano Carranza han sido los únicos dos presidentes de México que han muerto en función, ninguno otro. Pero Carranza no tiene nada que ver en esto. Pero bueno, después de que en 1835 se suspende la constitución de 1824, hubo disturbios en todo el país, siendo, digamos, el más importante, los dos más importantes, el de Zacatecas y el de Texas. El de Zacatecas, promulgado por el gobernador Rafael García, el cual es rápidamente derrotado por Santana, y Texas. Bueno, hay que aclarar que Texas no era un estado, para nada. Texas era junto a Coahuila un estado que se llamaba el estado de Coahuila y Texas. Pero Coahuila no formó parte en el pleito, solo Texas. Ahora, hay dos grandes protagonistas en lo de Texas. Stephen Austin y Samuel Houston. Stephen Austin fue el hijo de Moises Austin, un empresario que desde épocas de la colonia trajo muchos empresarios gente estadounidense a colonizar Texas, y Samuel Houston, que fue el líder militar de la rebelión tejana. Ahora, digamos que en el Álamo hubo tres batallas importantes. La primera, 6 de marzo de 1836, el sitio del Álamo, el cual gana México, y bla, bla, bla. Pero, y en el Álamo ya saben, los más importantes fueron Travis, Bowie, erróneamente se dice que... Ay, se me fue. Que David Crockett era un general en el Álamo, pero en realidad eso no es cierto. David Crockett era uno más ahí, pero dado a la fama que tenía, lo respetaban. Y por cierto, si han visto la película del Álamo, donde David Crockett muere como capturado, eso no es cierto. David Crockett muere en combate. Pero bueno, después de que caiga el Álamo, hay otra batalla importante, esta dirigida por el general Fanning y Urrea, que es la batalla de Goliat. En la batalla de Goliat también gana el ejército mexicano. Y después tenemos la batalla del río San Jacinto, en la cual el ejército mexicano estaba descansando y tristemente llegan a derrotarlo. Y lo hacen pedazos en 18 minutos, no 15, 18. Y al caer el ejército mexicano, pues el 14 capturan a Santana. Santana incluso va a Estados Unidos, hay una serie de trámites. Y finalmente se firma el 14 de mayo de 1836 el Tratado de Velasco, en el cual México, bueno, Santana reconocía la independencia de Texas, lo cual cabe destacar que estuvo muy mal. Santana debió haber preferido morir a vender a la patria, porque aquí digamos que para salvar su vida entregó Texas, ahí sí.
Así es que aquí en la guerra de Texas, Santana actuó mal, mal. Yo hubiera muerto antes de entregar mi patria. Pero bueno, aquí sí actuó mal. Llevamos uno mal, uno neutral y uno bien. Es un empate. Las siguientes partes que vamos a tomar en cuenta en esta guerra de Santa Ana, para juzgar a Santa Ana, es la guerra de los pasteles, la rebelión de Urrea, las bases orgánicas de 18... ¡Uy, qué horror! Perdón, de 1843 y la guerra contra Estados Unidos. Muy bien, empecemos. Ahora vamos con el tema de la guerra de los pasteles. Quiero aclarar algo. En la guerra de los pasteles, Santana no era presidente. No. En 1837 José Justo Corro renuncia y la presidencia se le entrega a Anastasio Bustamante, la cual dura hasta 1839 y la retoma en 1841, ¿verdad? Pero eso da igual. Bueno, Anastasio Bustamante era el presidente. Se hace la guerra de los pasteles en Veracruz. Todos saben por qué, por los soldados que destruyeron la pastelería de Remontel y bla, bla, bla. Que también hubo otras cosas como, por ejemplo, veracruzanos colgados en Tampico, perdón, franceses colgados en Tampico en épocas de en épocas de la rebelión de Barradas, unos franceses que quemaron en Puebla, bla, bla, bla. Bueno, Santana en ese entonces estaba muy ocupado, no haciendo nada, en su hacienda Manga de Clavo, la cual se ubica en Veracruz. En Veracruz, digamos que él es feliz, pero una vez que los franceses entran a Veracruz y empiezan a atacar varios puertos mexicanos, siendo el principal de Veracruz, él decide unirse al ejército defensor. O sea, por nada, porque no tenía que hacerlo realmente. Así es que cabe destacar que el 5 de diciembre de 1838 pierde una pierna. Bueno, como datos curiosos quiero decir que el rey de Francia durante esta guerra era Luis Felipe de Orleans, el cual era nada más y nada menos que el abuelo de la emperatriz Carlota, y los generales eran Charles Baudin y el príncipe de Joinville, que era hijo del rey Felipe de Orleans y por tanto era tío de Carlota. ¿En serio? Bueno, ya que mencionamos esto, o sea, no voy a explicar la guerra de los pasteles, no es el tópico de esto. Aquí quiero aclarar que, o sea, Santana no era el presidente. No, él fue un soldado más. Así es que la humillación de México, donde acabó pagando 600,000 pesos a Francia, no fue su culpa, él solo era un soldado. En la guerra de los pasteles Santana no tuvo nada que ver, bueno, políticamente hablando. Porque incluso los tratados de paz fueron firmados por fueron tratados por Guadalupe Victoria, no por Santana. Santana no fue un político en esta guerra. Así es que digamos que en la guerra de los pasteles Santana se comportó bien. Vamos a tratar súper rápido una rebelión poco conocida en la historia de México. En la rebelión de José Urrea. José Urrea se rebela en 1839 contra el gobierno de Anastasio Bustamante y esta rebelión se da en Puebla, la cual es sofocada por Santana. Cabe destacar, y esto lo voy a decir porque siempre desde la primera vez que lo leí lo he considerado muy estúpido. Anastasio Bustamante se fue a San Luis Potosí, disque para detener él mismo la rebelión. O sea, si Urrea estaba en Puebla, ¿qué hacía él en San Luis Potosí? Pero bueno. Después de... Ay, me faltó una. Después de esto hay 3 levantamientos contra Bustamante.
Uno es por Santana en Veracruz, el cual se hace después de ganarlo, de ganarle a Urrea. El siguiente es de Gabriel Valencia en la Ciudad de México. Y el tercero es de Mariano Paredes y Arillaga en Guadalajara. Estos dos eran unos monguitos. Valencia y Arillaga no servían para nada. Pero Santana era un coloso. Y él, de hecho, en 1839 hace una de sus presidencias. Porque él llega y se queda en la presidencia. Qué cómodo, ¿verdad? Pero bueno, cabe aclarar que esto solo lo puse porque aquí fue en una de las que actuó mal. ¿Por qué? Porque él detiene la rebelión de Urrea para hacer su propia rebelión él y derrocar al gobierno establecido, por lo cual en la rebelión de Urrea actuó mal. Bueno, aquí va el tema más importante, el de la guerra contra Estados Unidos. Primero que nada, vamos a analizar las batallas importantes de esa guerra. Para no decir si se ganó o perdió, voy a aclarar todas estas. México perdió todas. Y ahora vamos a decir si Santana tuvo algo que ver en las batallas o no. Palo Alto, no tuvo nada que ver. Resaca de Guerrero, no tuvo nada que ver. Monterrey, no tuvo nada que ver. La Angostura, 24 de febrero de 1847, tuvo todo que ver y la tenía ganada y se retiró por nada. No es cierto que se retiró por los polcos, quien les haya dicho eso es una mentira. Así es que se comportó mal. Cerro Gordo, sí tuvo algo que ver y se comportó mal por no hacerle caso a Manuel Robles. Churubusco, no tuvo nada que ver. Padierna, tuvo mucho que ver, pero se comportó neutral, ya que fue Gabriel Valencia quien decidió no ayudarlo. Cabe destacar que Churubusco y Padierna, las dos las perdió él, ¿verdad? Bueno, perdón, las dos se perdieron el mismo día. Chapultepec, nada que ver. Molino del Rey, nada que ver Santana. Así es que podemos decir que en el ámbito de las batallas se comportó mal. Ahora, en el ámbito político, tenemos a que Santana no fue el único presidente. Hubo 6 presidentes. Arillaga, quien fue derrocado por Salas. Ay, esperen, olvidé algo muy importante. A Bravo. O sea, tenemos a Arillaga. Después deja a Bravo por la rebelión de Salas. Después Salas. Gómez Farías, quien es sustituido por Santana, que lo único que hace es instituir la Constitución de 1824 otra vez para darle soberanía a los estados. Pero María de Anaya y Manuel de la Peña y Peña. Así es que aclaremos algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hubo 7 presidentes durante esa guerra. 7. Y pues realmente no podemos decir que Santana tuvo la culpa política de algo. Así es que digamos que aquí se comportó neutral, porque tampoco hizo nada útil. Así es que aquí se comportó neutral. Así es que tenemos un mal y un neutral que es igual a mal. Bueno, voy por último a tratar dos temas que fueron su dictadura de 1853 a 1855, donde se comportó mal por los impuestos y lo peor, la venta de la mesilla, lo cual ahorita vamos a aclarar si estuvo tan mal o no, y la invasión que él hizo a Yucatán en 1867, donde se comportó mal y casi lo matan. Bueno, quiero concluir este video con una pequeña, pues, conclusión. Bueno, quiero terminar este video con una pequeña conclusión, en la cual digo que Santana, como ya vimos a lo largo de este video, no fue ni bueno ni malo, fue las dos.
O sea, hubo ocasiones en las que actuó bien y hubo ocasiones en las que actuó mal. Como tú y yo. Todos nos comportamos mal en ocasiones y bien en otras. Pero quiero decir que, en cuanto a los territorios perdidos desde Texas hasta la Mesilla, Santana no tenía ninguna oportunidad. Él se enfrentaba al destino manifiesto, a la doctrina Monroe. No pudo contra el expansionismo estadounidense. México no podía hacer nada. No podíamos hacer nada. España no pudo. Rusia, incluso Rusia perdió Alaska ante el expansionismo estadounidense. Incluso la nación soberana de Hawái, porque Hawái fue un reino soberano, fue conquistada por el expansionismo estadounidense. Y Oregon fue arrebatado de Inglaterra, la Luisiana de Francia, Florida de España. No se podía hacer nada. Incluso también conquistaron las Filipinas, que se lograron independizar. Conquistaron Cuba, pero se lograron independizar. Bueno, depende del punto de vista de quién lo quieras ver, porque políticamente no los dominaban, pero en todos otros lados. Bueno, el punto es que Santana no tenía oportunidad y México tampoco. Combatían contra el poderoso imperio estadounidense, contra el expansionismo. No había oportunidad de salvación. Así es que no se le puede culpar de eso, porque si no hubiera sido él el gobernante, el general, hubiera sido otro. Y ya vimos que hubo muchos gobernantes. Ahora, cabe destacar que Santana es el único personaje político importante de ese entonces, del siglo XIX, antes de Benito Juárez, claro está, que recorrió todo el país. Bueno, casi todo. Estuvo en Texas, en Coahuila, estuvo desde el árido norte hasta el árido sur, porque incluso también estuvo en Oaxaca, estuvo en Yucatán, y ningún otro presidente mexicano del siglo XIX, hasta Benito Juárez, puede presumir de eso. Ninguno. Así es que podemos decir que fue un mal soldado, sí, porque perdió muchas guerras. Mejor dicho, un mal general. Fue un mal presidente, sí, porque usó muchas tonterías políticas. Pero Santana no fue un mal mexicano. Pésimo general, peor presidente, pero no un mal mexicano. Y quien me lo quiera discutir, le puedo decir que tengo años, desde los 16 años leyendo la historia de México. Y no se me, o sea, no es tan fácil rebatir conmigo del tema. Santana no fue un mal mexicano. Fue malo en muchas cosas, pero no un mal mexicano. Buenos días, tardes o noches.